Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360, es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmir y Gaby Celi, corresponsal internacional. Muy buenos días, bienvenidos al set de Mujer 360. Saludos desde Quito, la capital de los ecuatorianos. Un saludo cordial para todo el mundo. Hoy estamos martes 5 de agosto y me acompaña en el set de Mujer 360 mi compañera que se ha integrado al team de mujeres profesionales. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenos días. Hola, Loli, buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantada de tenerte. Sí, gracias. Hoy vamos a hablar un poquito, ya en el segmento de sostenibilidad, sobre cómo reciclar con los niños en casa. Vamos a aprender mucho y es un tema muy didáctico. Por supuesto. Hoy hemos venido en tonos negros con este tema cafecito medio ocre. No nos combinamos, no nos hablamos. A veces la intuición femenina, ese trabajo poderoso de equipo nos hace estar coordinados. Llegamos a ustedes con potentes contenidos desde el día de hoy. Y queremos dar paso en el siguiente estudio a nuestra compañera de Política 360. Susi Añasco, te damos la bienvenida en tu segmento Política 360, que nos presenta cuál es la faceta interesante de una comunicadora y política lojana. Contigo vamos, por favor. Bienvenidos esta semana en Política 360. Contamos con una invitada muy especial. Es Janine Cruz, una mujer comunicadora, política, lojana, que tiene una amplia trayectoria no solo en el ámbito público, pero además en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Para mí es un gusto contar contigo, Janine. Bienvenida y te quiero hacer una pregunta directa. Tu carrera política empieza cuando tú eras muy jovencita. ¿Qué te impulsó a entrar a esta arena? Susana, qué gusto saludarte a través de ti, pues a todo el país. A mí me encanta la política y creo que eso ya es algo que uno lo lleva dentro de uno. Sabes que yo vengo de raíces políticas. Por ejemplo, mi abuelo fue presidente cantonal de uno de los municipios de aquí de la provincia de Loja. Mi papi igual, un hombre político. Entonces, para mí la política no es desconocida, sobre todo en mi niñez. Desde ahí, obviamente, siempre ha sido para mí interesante poder estar en la toma de decisiones, en cuestionar lo que no está bien, en aportar parte, obviamente, de mis ideas frente a lo que se puede sumar para una propuesta. Así que la política para mí siempre ha sido parte de mi vida y por eso es que yo dejé de ser una ciudadana quizás de alguna manera pasiva o que observaba para tomar decisiones. Creo que las mujeres en nuestro país no deberíamos tener ese sinónimo de luchar el doble por la mitad del reconocimiento. Al contrario, yo creo que hoy en pleno siglo XXI las cifras siguen siendo lamentablemente lapidarias para nosotros como mujeres. Las mujeres ganamos en promedio el 22% menos, imagínate, que los hombres por el mismo trabajo. Entonces, estos datos te hacen entender de que la mujer tiene que estar presente en cargos también de liderazgo y el rostro de la mujer es indispensable. ¿Quién más que nosotras para tomar decisiones que puedan mejorar la condición y la realidad de lo que sabemos, lo que implica la política y también lo que implica favorecer también a nuestro género? Janine ha sido concejal de Loja, también asambleísta. En tu momento como concejal tuviste que enfrentar una situación muy compleja que te puso a prueba. Estuviste en prisión por un asunto netamente político. Quisiera que nos cuentes qué ocurrió en ese caso, cómo afectó tu vida profesional, pero además personal. Bueno, yo siempre digo, mira, que en esta sociedad, sobre todo desde mi experiencia política aquí en el municipio de Loja, cuando fui, gracias al apoyo de los lojanos y lojanas, la posibilidad de tener una voz en el cabildo, siempre decía, a nosotros no nos faltan capacidades, lo que sobra son las barreras, y efectivamente, yo tuve la posibilidad de participar en un cabildo, pero con una autoridad que tenía ya más de 30 años al frente del poder, es decir,
donde el típico Cacique. cacique quería gobernar de acuerdo a su agenda, sin importar criterios, sin entender que hay otras voces. Y ahí empieza obviamente mi inconformidad con esa forma de hacer política. Y es así que empezamos un proceso de fiscalización riguroso, porque él obviamente tenía administraciones anteriores. Y de hecho, una de las que nosotros habíamos elevado la voz es justamente por lo que hoy está atravesando Loja. Imagínate, no tenemos agua potable por construcciones mal elaboradas en los años 95, por un sistema de fotomultas que sancionaba de manera malintencionada a los ciudadanos en el tema de un sistema de fotomultas, y veías ya ciertos errores y ciertas características no basadas en la legalidad, por lo que empezamos a elevar la voz. Y eso fue el detonante para que la autoridad en aquel entonces tenga una actitud totalmente machista. Trataba de, por ejemplo, evitar que yo pueda participar de actividades dentro del cabildo, o me cerraba el micrófono, o me empezaba a seguir con la policía municipal. Situaciones que obviamente entendía que el peor enemigo de una autoridad era la tecnología. Teníamos acceso a documentos y empezamos la fiscalización. Entonces, cuando empezamos a poner a los oficios correspondientes, por ejemplo, a los órganos de control, empezó la persecución a Janine Cruz. Y ahí es donde empezamos a evidenciar que empezaban ya amenazas de tiene que bajar el tono o el alcalde le va a demandar. Tiene que regirse a la agenda de Loja o el alcalde se va obviamente a molestar. Y efectivamente fue una de las situaciones que nosotros dimos cara, y el alcalde me demandó por una injuria calumniosa, y netamente mi trabajo fue en la arena política, en la arena de la administración, no en temas netamente personales, porque yo en eso sí soy muy clara. Y así fue cuando un juez falló obviamente en contra mío y tuve que pagar 30 días en la cárcel. De hecho, recuerdo que en una sabatina, antes de que se dé mi sentencia, el expresidente Correa dio la orden públicamente de que me den un estate quieto a la concejala Cruz, que se va en contra de un hombre tan importante como el exalcalde de Loja. Entonces, ya tenías evidente una hoja de ruta política por ellos. Y fue que una vez ingresando fíjate, en la cárcel, Susana, me llegó la segunda demanda. Pedía ya 5 años y me mandó a decir con una persona muy cercana de él que él levanta esta demanda en mi contra Que si te yo salgo a calles. pedirle si salgo a pedirle disculpas públicamente, señalando de que fueron errores míos. Y sabes que el tiempo nos dio la razón. Todas las investigaciones que se hicieron en su momento en el Cabildo determinaron ya glosas, por ejemplo, por un sistema totalmente ilegal en el tema de fotomultas. Hay informes de Contraloría que tiene que estarse defendiendo. Entonces, tú entiendes que hay un círculo donde uno rompe, ¿no? Esos tejidos de gente que ha estado permanentemente en el poder, y que nosotros logramos como que romper ese cristal para ellos. Entonces, ese fue uno de los temas para mí. Personalmente creo que me fortaleció mucho, porque tú entendías que la política no es fácil, es un camino minado, es un camino donde sacrificas muchos temas familiares. Yo sentí obviamente que eso trastocó totalmente la tranquilidad de mi familia, y una vez pues que asumí todo este tema de una defensa frontal, sobre todo por el tema de que no puedes dejarte de pensar, o sea, no puedes dejar de que otras jóvenes también se inspiren en querer ser candidatas, en que tienen que llegar a tomar decisiones. Por eso nosotros entendíamos que tras de este proceso mío judicial, teníamos que siempre pensar en esas generaciones que vienen, y así fue. Nosotros dimos cara, luego participé para la Asamblea Nacional, y te digo, para mí fue un momento muy bonito, porque tuve una votación muy, muy fuerte en la provincia. Nunca pensé tener tanto cariño de todo Loja, y de hecho no me han superado hasta el día de hoy en la votación que tuve. Yo ocupé el segundo escaño de mi lista. Aquí se eligen 4 legisladores, y mira que hasta la actualidad no han logrado superar esa votación y esa confianza que tuvo la provincia. Entonces yo sí digo que la política para mí fue un momento de demostrar la capacidad de echar abajo esas barreras, de enterrarlas, esas barreras. Y bueno, estamos construyendo, estamos liderando, resistiendo, y también pues avanzando. Creo que es el objetivo de quienes creemos que la política es un espacio para humanizar las ideas, pero también para ir construyendo lazos a favor Y de la además para sociedad. hacer los cambios que son necesarios. Tú has descrito en todo lo que te ocurrió siendo concejal
el encuadre perfecto para la violencia política de género, que en ese momento no estaba legislado. Hoy en día ya consta esas conductas de arbitrariamente cerrarle el micrófono a la concejal para que no le fiscalice, además de una actividad directamente relacionada con tu obligación. Y creo que de alguna forma quienes buscaron callarte hicieron todo lo contrario porque despertaron en ti a una líder con una voz propia que Loja te reconoce como eso. Y a mí me No, parece que eso en algún momento también lo vas a querer retribuir a tu provincia, a tu ciudad. ¿Qué está pasando hoy en Loja? ¿Quién necesita Loja? ¿Cómo ves tú el futuro de la provincia y de la ciudad? bueno, yo tengo que ser muy, muy crítica, sobre todo porque todos los gobiernos, te digo, nos ha dejado relegados por la situación de ser una provincia fronteriza. Lamentablemente, te digo, nos falta mucha empresa privada acá porque no hay el incentivo, ¿no? El 70% de la población, te hablo del Cantón Loja, dependen solamente de instituciones públicas, lo que ha ocasionado una disminución, por ejemplo, de jóvenes que se queden aquí en la provincia, sino que se trasladan a otras provincias a buscar mejores condiciones de vida. Y algo que sí creo que afectó muchísimo a Loja fue el tema de los cupos que se empezaron a asignar a las universidades y te daban eligiendo las carreras. Muchos jóvenes se frustraron, muchos jóvenes se fueron obviamente de la provincia a otras universidades con la finalidad de buscar ese sueño, ¿no? ¿Qué le falta a Loja? Yo sí creo que estamos de alguna manera adormecidos como sociedad porque no ha existido un plus diferente de ningún gobierno últimamente. Y sí siento que, por ejemplo, autoridades que tuvieron la posibilidad de demostrar esa acción a favor del desarrollo del cantón, no se ha logrado ubicar obviamente proyectos que beneficien, ¿no? Por ejemplo, imagínate. Estamos hablando de un proyecto que nació en los primeros estudios en 1988 del famoso Plan Maestro de Agua Potable y que hasta la actualidad, en el 2025, tenemos que seguir lidiando porque no se logró terminar ese proyecto, porque la autoridad de aquel entonces le mintió al cantón diciendo que habían los recursos, se hicieron sin estudios y a lo largo de todas las futuras administraciones, por ejemplo, municipales, evidenciamos que era un solo personaje que llegaba siempre hasta a esta administración municipal y lo que hacía es ocultar información, tachar estos clases de proyectos y hoy Loja tiene, por ejemplo, esa clase de falencias. En pleno siglo XXI estamos pidiendo un sistema digno de agua potable para nosotros. Entonces, sí falta una mirada, por ejemplo, del gobierno central. Hay obras emergentes que tienen que responder, por ejemplo, el tema de la vialidad. Es muy complicado entender cómo en otras provincias sí se acciona, pero Loja no tiene esa misma participación. Por eso siempre yo creo que hay espacios importantes para poder llamar al diálogo a las autoridades, tanto de lo local como a nivel nacional, para que den una mirada también al sector sureño del país, ¿no? Eso es uno de los temas que yo sí considero que falta decisiones políticas a favor de nuestra provincia, pero además de esto, sí se necesita empezar a buscar nuevos liderazgos con visiones totalmente nuevas que irrumpan la típica clase política y que le permitan tener a Loja mejores decisiones y mejores rostros de hombres y mujeres. Yo siempre digo, uno tiene que agradecer las obras buenas que en su momento se han dado en nuestro cantón, en nuestra provincia. Pero siempre digo, la población va creciendo. Tenemos ya una población, imagínate, desde los años de 16 años hasta el 35 años a nivel nacional, ocupa el 40% de nuestro país. Entonces, la lectura es clarísima. Hay un gran porcentaje de jóvenes que necesitan ser cautivados y también, de alguna manera, coqueteados con el tema político, porque la política es en donde se mejoran las condiciones del ser humano. Yo siempre decía, sobre todo para nosotros como mujeres, qué difícil es romper ese esquema, más aún con el tema del código de la democracia que ya te obliga hoy, Susana, a tener el 50% de participación de mujeres. Y aquí siento que muchas mujeres no quieren participar en este proceso electoral por miedo, por el tema del machismo, por el miedo de la violencia, porque estamos acostumbradas a que nos den pensando, que nos den haciendo una agenda. Yo siempre les digo, uno no tiene que venir a pedir permiso, uno tiene que venir a ejercer ese derecho a gobernar, a cambiar las reglas del juego, a abrir la puerta a que más mujeres y más jóvenes enfrenten al país. Porque cuando uno avanza, ninguna mujer obviamente retrocede, así que nosotros no estamos pidiendo
pidiendo ni privilegios, estamos exigiendo justicia y no vamos obviamente a parar de seguir obviamente ese camino de incentivar y de inspirarnos. Loja es una Loja muy rica, Loja tiene sectores bellísimos para poder ofrecer en turismo. Imagínate, el café El lojano mejor es uno café de del los, mundo está en Loja. así es, el mejor café del mundo. Y esos plus uno tiene que reconocerlo, pero siento que las autoridades solamente se quedaron en administrar, pero no en reinventarse, no buscar, por ejemplo, una fusión de empresas mixtas. Mira, En innovar pasando la administración pública. por ejemplo, claro, pasando Zapotillo, tú ves unos viñedos hermosos, ves empresas chilenas que están sembrando, por ejemplo, uvas. ¿Por qué no pensar que podemos tener una empresa mixta en donde lo público y lo privado se fusionen para tener el mejor vino del sur del país? Entonces son ideas que uno llega a compartir, pero estamos obviamente en ese camino de poder redescubrirnos también a nosotros, de volver a incentivar a nuestra comunidad de que somos personas valiosísimas y tenemos un terruño tan rico y con historia de hombres célebres en nuestra bella provincia, así que ese es el objetivo, se está despertando, yo creo que ese león dormido que le llamo a la región sur y tenemos que trabajar obviamente porque nuestros jóvenes, nuestros niños, estas generaciones merecen mejores días obviamente que nosotros. Muchísimas gracias, mi querida compañera Susi Añasco, desde el estudio número 2 de Mujer 360. Ha sido un gusto presentarles el perfil de este referente de mujer, Janine Cruz, comunicadora y política lojana. Intentamos siempre llegar a ustedes para mapear cómo se encuentran las mujeres por el mundo, por nuestro país, y también llevar la marca Mujer 360 no solamente a Quito, sino también trascender en provincias. ¿Y por qué hoy vamos también a atender el segmento de sostenibilidad? Mi querida Jennifer, tenemos una propuesta súper interesante. Cuéntanos un poquito por qué es importante reciclar. Sí, claro. El programa anterior hablamos en conceptos sobre la sostenibilidad. Ahora en realidad tenemos que ir a la práctica. Parte de las buenas prácticas que tiene la sostenibilidad es el reciclaje. Y la idea básicamente es poder reutilizar todo lo que generamos en casa. El tema específicamente el día de hoy es cómo reciclamos con los niños en casa. Que sea un espacio de diálogo, de concientización también y de educación, ¿sí? Porque tenemos tantas cosas y como no sabemos cómo hacerlo y qué práctica realizar, pues lo pasamos desapercibido. Entonces hoy traigo una propuesta específicamente para poder mostrarles, ¿sí? Entonces vamos a separar en dos grupos que básicamente son residuos orgánicos y los inorgánicos, por ejemplo, plástico, papel. Acá tenemos, por ejemplo, puede ser una paletita de helado, tenemos vasos o cartones y la idea básicamente es transmitir el cómo reciclar y todo se puede reutilizar. Yo quiero hacerte una acotación, mi querida Jennifer. Cuando le estábamos dando forma y pensando justamente en el contenido de este segmento, decíamos, a veces como mamitas realmente nos falta tiempo o no nos damos el tiempo de ver qué ha pasado con los útiles escolares de nuestros pequeños el año anterior. Los nenes terminan normalmente el año cansados, agotados, entonces es su mochila a un costado, te guardan los cuadernos, pero hay cuadernos que muchas veces se quedan con alguna escritura y tienen hojitas, esas hojitas que nunca fueron utilizadas, esas hojitas que quedan ahí, pero normalmente las botas a la basura o las mandas en un cartón regalando. Entonces, ¿por qué es importante dar esa visión también de ver qué útiles escolares nos pueden servir del año anterior? Y también de pronto un poquito ir minimizando gastos, ¿no? Porque siempre es caja de marcadores, caja de pinturas, cuadernos universitarios y a veces las hojitas recicladas son maravillosas. Por ejemplo, para hacer ejercicios, para que no manchen el cuaderno, pueden utilizar los ejercicios y hacerlos a mano. Para cuando tienes que pintar algo, probar colores, probar marcadores, las hojitas recicladas son una maravilla. Son perfectas, exactamente. Y hablamos de economizar un poco, ¿no? Este es un cuaderno que ya fue utilizado y está escrito, pero nos quedan hojas en realidad. Entonces, son cuadernos nuevos a la final. Lo que podemos hacer es forrarlos.
Podemos utilizar cualquier tipo de papel que tengamos en casa y ahora se ve muy bonito este tipo de diseño, ¿no? Y le damos un segundo uso, porque también las hojas vienen de los árboles, entonces es poner un poquito más de conciencia y reutilizar estos materiales. Perfecto. Vemos, por ejemplo, acá que este mismo tipo de papel lo podemos forrar a este vasito de cartón. Ay, y es algo súper ojos. dinámico porque tiene ojitos. Ya. Y esta es una práctica perfecta que hacer con los niños. Entonces esto les incentiva de alguna manera para su próximo año lectivo. Yo quiero preguntarte, Sí. me imagino que todo este Art Attack lindo casero lo hiciste el fin de semana, porque enviamos a través de las redes de nuestro programa, que por favor no se olviden en seguirnos, estamos en Facebook y estamos en Instagram como @mujer360uio. Entonces, en las redes ustedes pudieron ver un reel que mi compañera Jennifer grabó en casa con su sobrinito. Entonces, quiero preguntarte la experiencia. Me imagino que algunas cositas trabajaste con él el fin de semana. ¿Cómo es ese engancharnos con los niños para que podamos hacer estas cositas tan bonitas, prácticas, y con incluso los mismos elementos que podemos tener en casa? Sí, sí. ¿Cuánto te demoraste haciendo? En realidad, bueno, la experiencia es muy importante porque es de este diálogo y esta cercanía que uno debe tener con los niños, ¿no? También ahora en el tiempo actual conversar de muchos temas y los niños ahora son y conocen muchísimo sobre el reciclaje. Yo creo que ellos tienen muchísima más conciencia. Entonces, Perfecto. es una actividad bastante dinámica y no demoró mucho. En realidad, por ejemplo, es una acuarela, una témpera y este es un rollo de papel. Correcto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Desconocemos y lo botamos a la basura. Y esto podemos reutilizarlo. Entonces, me parece a mí muy didáctico y es un momento de compartir. Porque, bueno, ahora los padres pasan trabajando, ¿no es cierto? Por supuesto. Y el tiempo de calidad es el más importante para los niños. Sí. Sí. Vamos a pedir aquí, justo con la ayuda de nuestro compañero camarógrafo, vamos a hacer un pequeño zoom para que vean cómo podemos convertir. Voy a permitir coger un rollito de papel higiénico común y silvestre que tenemos todos en casa y que a veces se termina el papel higiénico y ¿qué es lo que hacemos? Cogemos y lo botamos. Correcto. Inmediatamente lo desechamos y lo colocamos en el tacho del baño, ¿no? Sí. Y como este tuquito de papel podemos convertirle en un amiguito simpático. Mira cómo le cambias tú, le pones ojitos, le das una base de soporte. De cartón. Exacto, de cartón. Y le das una creatividad en el sentido de que el niño puede imaginarse un personaje favorito que lo acompañe, ¿no? Sí, correcto. Acá también tenemos una lata que lo que normalmente hacemos para reciclar, y es súper importante conocer estas técnicas, tanto botellas plásticas, canecas, este tipo de canecas, lo que debemos hacer es lavarlas, ¿sí? Porque, por ejemplo, como nosotros tenemos mucha presencia de fauna urbana, ¿qué es lo que sucede cuando hay restos de comida? Ellos se pueden lastimar. Entonces, es tener esa precisión también porque somos parte de un apoyo. Quiero hacerte una pregunta Sí. para precisarle. El rato que nos presentas aquí la latita, voy a tenerla aquí en la mano para que mi compañero camarógrafo le haga un primer plano. Una de las primeras dudas que como mamá me surge, y por eso te estoy cuestionando también en el plano de mamá, es en el sentido de que estas latitas, el momento que tú le abres, tienden a tener aquí en los bordes donde levantas la tapa, pero puede ser, o cómo se pueden lastimar los niños. Podemos de alguna forma lijarles o de alguna forma meter los bordes para evitar que los niños también al momento de hacer alguna artesanía, alguna arte reciclado, no se puedan, lastimen, por supuesto, no se Claro lastimen. que sí. De hecho, viene con la protección que es la tapa, ¿no es cierto? Lo que yo recomiendo en realidad es poder hacer esta actividad nosotros los padres, ¿no? Más bien después de hacer el arte como tal, porque podemos tener algún tipo de riesgo. Entonces, para mí lo ideal es hacer este lavado inicial los adultos, porque normalmente estos filos son un poquito raspositos, entonces pueden lastimarse los niños. Pero de todas maneras es mostrarles, ¿no? Esta latita se convirtió en un adorno.
en un adorno y es muy práctico. Y estas son pinzas. Las pinzas todos tenemos en casa. Y en realidad podemos reutilizar todos los materiales. Y bueno, lo importante que también quería comentarte, Lali, son todos los residuos de la cocina. Te voy a ir pasando para acá. Que Los son orgánicos, residuos ¿no? orgánicos, ¿correcto? Entonces, cada vez que cocinamos, podemos ocupar este tipo de residuos que al final se vuelven en un abono. Ajá. Y esta es una botella plástica cortada y ponemos plantitas ornamentales. Entonces, el abono lo que hace es nutrir a la tierra. Y no descartamos, todo reutilizamos. Y esto es café. Ah, es café. Es café, es buenísimo para el abono. Entonces, las plantas se y para mantienen la celulitis vivas. también, ¿tú sabías? Sí, para la celulitis, para el rostro. Exactamente. Y es la estopa del café que queda luego que tú haces un De café pasar pasado. café. Exacto, Correcto. puede ser un café pasado a través de las típicas cafeteras manuales, donde tenemos la famosa chuspa, hablando de nuestra compañera Lohana, que estuvo con nosotros el primer segmento, o también de las cafeteras donde quedan los filtros, ¿no? De papel. Entonces, el café a veces lo botan sin saber que tiene beneficios o que nos puede servir y tener un segundo uso. Así es, sí. La idea de esto es mostrarles que todos los residuos, ¿y por qué hablamos de residuos y no de desecho? Es porque se puede reutilizar. Me parece también preciso enfocar el tema de las botellas plásticas, porque normalmente las botellas plásticas, ¿qué hacemos? Utilizamos, ingerimos cualquier tipo de líquido y botamos las botellas plásticas. Pero ahora debemos eliminar el consumo de un solo uso de los plásticos, porque este tipo de plástico, por ejemplo, demora en degradarse de 100 a 150 años. Terrible. Y en el ambiente, claro, se mantiene, persiste. Entonces, darle un uso específico porque son materiales súper resistentes. Es la idea y concientizar en casa y sobre todo llamar a esta responsabilidad, porque el mayor ejemplo que adquirimos constantemente es en casa. Entonces, y sobre todo aprovechar este espacio mucho más antes de ingresar a clase. Por supuesto, este ha sido unas pequeñas ideas chiquititas que a través del segmento de Sostenibilidad 360 hemos traído para ustedes, pero estoy más que segura que usted, si de alguna forma le enganchamos y le dejamos con ese bichito pensando, va a acercarse a Google, va a comenzar a buscar en su teléfono alternativas de reciclaje para los niños. Debe haber cosas tan maravillosas y tan lindas que se pueden crear, incluso con los materiales que nos sobraron. A veces quedan pliegos de Fomix a medio cortar, reusados, papel crepé, como dices tú, los ojitos. A veces compramos docenas de esos ojitos y no sabemos qué hacer. Entonces, más bien, pongamos buena música, que sea un momento para compartir con los niños. Desapeguémosles un poquito, como decía también la pediatra, de la parte tecnológica, porque quedan muy enganchados en la parte tecnológica en vacaciones. Y esta es una propuesta de una alternativa para que usted pueda poner con su niño a trabajar en esta temporadita que ya nos falta muy poquito para que entren a clases. Un mensaje final, mi querida Jennifer. Bueno, el mensaje final es importante tener conciencia, responsabilidad y sobre todo dar ese tiempo de calidad a los niños. Y qué mejor que haciendo estas manualidades, porque en realidad son manualidades y con cosas que tenemos en casa. Por supuesto. Súper práctico. Y no solamente son mamitas, sino que también puede ser tías con sobrinos. De hecho, es toda una actividad de familia. Le invitamos a que si este fin de semana usted quiere ver de alguna forma qué puede reciclar y qué le sirve del año anterior para que no compre este año, esta es una actividad perfecta dentro del ámbito de la sostenibilidad, reciclaje y cuidado del medio ambiente. Somos el equipo de Mujer 360. Enseguida retornamos luego de una pausa comercial con ustedes. Alerta urgente. Nuevas tarifas para la visa americana entran en vigor. Las autoridades estadounidenses aprobaron recientemente la llamada Visa Integrity Fee de $250, que se suma a la tarifa estándar de $185 más otros cargos. Esto significa que a partir de octubre del 2025, una visa turista costará aproximadamente $485. El cobro se aplica a todas las visas no inmigrantes. Será ajustado anualmente según la inflación. La razón: fomentar el cumplimiento de reglas migratorias. La buena noticia: si sales del país dentro del plazo permitido, podrías solicitar la devolución de la tarifa Integrity, aunque el reembolso no es automático.
Para protegerte de este aumento, lo mejor es aplicar antes de que suba el costo. En Govies Travel te ayudamos a hacerlo bien y sin errores. Contáctanos ya. Argentina es oportunidad y cada año sigue posicionándose como el mejor destino académico. La educación de calidad es la puerta a un mañana de oportunidades. Universidades públicas gratuitas, sin examen de ingreso, con un costo promedio de vida de $350, con una amplia oferta académica. Pensar en estudiar en el exterior puede ser abrumador. No lo hagas solo. Apóyate en un equipo con experiencia y calificado. Te brindamos asesoría académica personalizada, acompañamiento psicológico, asistencia para el proceso migratorio. El momento es ahora. Contáctanos al 098-422-4209. Reserva una entrevista gratuita. Grimse, tu familia en Argentina. Entramos. Qué gusto que regresar con ustedes este día martes y yo también muy contenta porque tras cámaras siempre tengo el gusto de contar con mis compañeros colaboradores de Mujer 360. En esta ocasión me acompaña mi compañero de Talento 360. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, como siempre, muy feliz de estar aquí. Contentísimo. Tenemos también una colaboración muy especial. Tenemos a nuestro compañero Paul Zumárraga de Conectados 360. Paul, nos encantan los reportajes de Paul porque con Paul de alguna forma nos trasladamos a vivir estos eventos trends, estas tendencias de último momento. ¿Y de qué vamos a hablar hoy con Paul? Ni más ni menos que del e-commerce, ¿no? Creo que para nadie es extraño o extranjero que desde hace más de 10 años el e-commerce ha tenido un crecimiento impresionante en el mundo y en la región, y el Ecuador no es ajeno a esa realidad. Por supuesto. Entonces vamos a hablar sobre la tendencia del e-commerce. Te damos paso en Conectados 360, Paul Zumárraga. Amigas de Mujer 360, bienvenidas al e-commerce night, una noche que promete dar a conocer lo mejor en el comercio electrónico del país, y también vamos a ser testigos de la premiación a las compañías más relevantes en el rubro. Vamos a ver. El comercio ha cambiado, las vitrinas dejaron de estar solo en las calles y se trasladaron a las pantallas. En un contexto donde las decisiones de compra se toman desde el celular, el crecimiento del comercio electrónico ha sido inevitable y estratégico. Ecuador no es la excepción. En la edición 2025 de los e-commerce awards se reconoció a las empresas más destacadas del país por su desempeño en entornos digitales. La premiación fue parte del e-commerce Day Ecuador, un encuentro que convoca a líderes de grandes marcas, emprendedores, ejecutivos y expertos en transformación digital para debatir el presente y el futuro de las ventas por Internet. Bueno, el reconocimiento a los equipos que han hecho mejor su trabajo, que han podido hacer un diferenciador, que marcan un camino y muy importante, que comparten su experiencia. Bueno, para nosotros siempre es un gusto poder recibir ese tipo de premios. Hemos hecho muchos cambios en nuestra plataforma y el reconocimiento que recibimos para nosotros es muy importante porque de alguna manera valida el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos años y la inversión que representa pues siempre mejorar la plataforma para que la usabilidad sea siempre la mejor para el cliente. Durante la velada se reconoció el esfuerzo de empresas que operan desde Ecuador, pero con experiencia en varios países del continente.
Además de la premiación, el encuentro sirvió como espacio para compartir experiencias. Los premios celebran logros, pero también reflejan una nueva cultura empresarial, más ágil, más conectada y, sobre todo, más centrada en el usuario. El comercio electrónico es una corriente que lidera en la región y Ecuador no está alejado de esta realidad. A través de tablets, teléfonos inteligentes e incluso computadores portátiles se hacen miles de compras a lo largo del día. Y ustedes, amigas de Mujer 360, ¿qué tan seguido hacen una adquisición a través de sus dispositivos móviles? Me encanta siempre tus aportes porque nos llevan un poquito a conocer ese mundo de la innovación tecnológica. Siempre estar un poquito más a la vanguardia nos permite mejorar nuestra calidad, tanto profesional, también en la parte personal, ¿no, mi querido Claro. Ale? Y por qué no, vamos a fortalecer el segmento de Conectados 360 con el tema que les habíamos ofrecido la semana anterior, más bien, que se nos quedó pendiente, mi querido Ale. Tenemos una brillante expositora que se encuentra en el set número 2 de Mujer 360. Damos paso también y bienvenida a Alejandra Onofa. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Loli. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente este set. Y bueno, para mí es un placer poder compartir todas estas mujeres ahora a disposición para poder trabajar en todos nuestros temas de autoliderazgo, sobre todo. Perfecto. El día de hoy vamos a conversar sobre la segunda parte del autoliderazgo femenino. Defínenos Correcto. tú de mejor manera qué tenemos ahí, mi querido Bien. Ale. Digamos que hay que partir del punto de vista en que qué puedo hacer en lo que esté en mi alcance, ¿no? Ujú. Es decir, muchas veces las cosas que no ocurren en el ámbito profesional, tenemos los justificativos de se debe a mi jefe, o porque no estudia suficiente, o porque... Entonces, las circunstancias a veces nos volvemos víctimas de ellas, y lo que se trata justamente en el modelo que Alejandra nos es darle la vuelta a esa mentalidad y salir de la victimización para asumir el autoliderazgo, justamente de tomar las riendas de mi carrera profesional y ver qué puedo hacer con lo que tengo, ¿sí? Ok. Es ver más desde lo que tengo en vez de lo que me falta. Es una visión más positiva de la realidad. Y el punto de partida, también quiero agregar, tiene que ver con salir a veces de ciertos sesgos de género típicos, ¿no? Como por ejemplo, que repetimos muchas veces sin darnos cuenta, como las mujeres son muy emocionales, como las mujeres son complicadas. Esos son sesgos de género que se repiten después en el ámbito laboral y que impiden precisamente que ustedes lleguen cada vez más a puestos de liderazgo, porque las autolimitan. Perfecto. Ay, quiero hacerte una pregunta. Sí. Tú que has trabajado mucho tiempo en el sector de talento humano, ¿somos o no complicadas las mujeres? No diría que son más complicadas que los hombres. Ya. Simplemente diría que muchas mujeres líderes, sobre todo, como las le ha tocado duro, porque efectivamente llegar a un puesto de liderazgo a una mujer le cuesta mucho más que a un hombre, eso sí está claro. Por supuesto. Lo que sí he visto es que luego ellas son durísimas con sus mujeres congéneres. O sea, esto de la sororidad les cuesta mucho. Entonces, ellas no lo dicen tal vez tan abiertamente, lo dicen con su comportamiento, pero son del pensar, si a mí me costó, ¿por qué tengo que facilitarle el camino a las otras? Y ahí es cuando empezamos a decir, es que esta es una mujer complicada. No es que es complicada, ella le costó sudor, lágrimas, malas noches y lo que sea que le haya costado llegar a donde está, y de alguna forma no está lista, dispuesta a abrirle camino a las otras. Yo creo que ahí, en cambio, es una antítesis, Ale, de lo que tenemos en el proyecto de Mujer 360, porque aquí en el proyecto de Mujer 360 pretendemos llevar a ustedes semana a semana esta cajita de herramientas potente. ¿Y por qué no dar paso en este momento a nuestra especialista Alejandra Onofa, quien nos va a hablar sobre el autoliderazgo femenino? Alejandra. Justamente, gracias, Lali. Justamente el tema de autoliderarse tiene que ver directamente con el tema del autoconocimiento. ¿Qué significa autoconocerse? Significa ir a esos espacios donde Alejandro mencionaba, de saber que si a nosotros nos costó y podemos abrirle el espacio a alguien más, es el momento preciso para poder hacerlo. Por ejemplo,
¿Qué herramientas tenemos para este autoconocimiento? Necesitamos, lo primero y lo básico es saber cuál es nuestro tipo de personalidad y cuál es el tipo de liderazgo que tenemos nosotros, tanto en nuestros espacios personales como en nuestros espacios laborales, porque no necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si estamos en un espacio laboral y estamos organizando un equipo de trabajo, necesitamos de estas habilidades que muchas tenemos o las hemos desarrollado para planificar el tiempo, para organizar un presupuesto, para escuchar, además, que son habilidades netamente masculinas. Pero también tenemos estas otras habilidades de escuchar, de empatizar con el equipo, de preguntarle qué le está pasando a una persona, de escuchar su criterio. Esas son habilidades que tenemos que nosotros saber cómo manejarlas y entender que las tenemos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente a través de un trabajo guiado o de un test o de un proceso de autoconocimiento. ¿Qué hacemos nosotros en el espacio, en cambio, personal? También necesitamos de estas mismas habilidades de, por ejemplo, planificación de tiempo, porque necesitamos organizar nuestros tiempos con la familia. Necesitamos, para quienes tienen niños, organizar esos tiempos de la agenda. Por ejemplo, mirábamos hace un momento el tiempo de calidad. Tenemos que hablar de tiempo de calidad. No olvidarnos que además, si es que es una familia que tiene una pareja, también es una pareja. Y por supuesto, tener un tiempo clave para nosotras mismas. Yo creo que es una de las cosas que ahora más les cuesta a las mujeres. Es entender que si tú no estás bien, el resto no va a estar bien. Es decir, entonces esas mismas habilidades las tienes que aprender a conocer. Por ejemplo, cómo organizamos una semana, ni siquiera un día, porque además ahora estamos como esta onda agotadora de tenemos que ser buenas para todo, no solo las mujeres, sino hombres y mujeres. Tenemos que hacer deporte, tenemos que comer, tenemos que hablar de mindfulness. O sea, no, tenemos que aprender a organizar esta semana. Por ejemplo, ¿qué día le dedico a la planificación? Dependiendo de la actividad. Para quienes tenemos un trabajo un poco de oficina, o que pues será normalmente el día lunes. Hay quienes tienen más familia y entonces lo hacen el domingo. Lo importante es que tengan una planificación de su familia, de sus actividades. Perdón. Sí, disculpa que te corte, mi querida Ale. Quería hacerte una pregunta, porque lo que acabas de mencionar es súper importante, ¿no? Efectivamente, si bien el autoconocimiento es un viaje que dura toda la vida, existe un punto en el que considero, en mi experiencia, las mujeres logran despertar esa conciencia de quiénes son y cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, y a partir de eso construir un liderazgo auténtico como el que tú mencionas, ¿no? Porque tiene que partir de eso, de ese autodescubrimiento. ¿Por qué, en tu opinión, muchas mujeres, por el contrario, adoptan características masculinas del liderazgo y las llevan a las mesas de negociación, a los consejos directivos, en fin, a las mesas donde se sientan? ¿Y cómo hacer para que puedan despertar esa conciencia? Perdón. Sí, yo quiero acotarte, mi querida Ale, me acaba de dar un disparo súper interesante de temas aquí, Ale, y que nos puedas tú complementar con tu expertise. Yo creo que ahí aplica un poco, Ale, el instinto de sobrevivencia. Porque la mujer tiene que ponerse una carcasa que de pronto no es la tuya, no es tu esencia, pero es una manera, un modo de sobrevivir frente a cómo puedes tener la adversidad del mundo laboral. Te damos paso, Ale. Justamente este es un tema muy profundo que tiene que ver con una palabra que ahora también estamos empezando a prostituirla, pero que es más profunda, es la vulnerabilidad. Si las mujeres no encontramos en este proceso y en este viaje cuáles son los espacios en los que somos vulnerables, y además entendemos que la vulnerabilidad no es debilidad, sino es nuestra fortaleza, entonces vamos a empezar. ¿Por qué justamente nos ponemos estas máscaras de las que decía Loli? ¿Por qué tenemos que adoptar estas posiciones, incluso desde la vestimenta, desde el traje? Yo hace un par de meses estuve en un foro justamente de mujeres en finanzas específicamente, y una de las chicas tenía esta experiencia. Le hacía la pregunta a una de las panelistas, una mujer con muchísima experiencia en espacios financieros, que ha liderado ya
incluso la bolsa de valores a nivel regional, las bolsas de valores, era una de las panelistas. Y esta chica que estaba en el espacio le dijo, mira, ¿por qué yo tengo que vestirme y ponerme pantalón cuando yo voy a una reunión ahora que me han ascendido? Yo me siento incómoda si me pongo vestido. Desde esos detalles tan pequeños que son ya la máscara del que hablaba Loli, hasta otros más complejos que invitan a la toma de decisiones. Muchas veces las mujeres nos quedamos calladas en una reunión cuando sabemos que tenemos la información y no la decimos. ¿Por qué asumimos? Porque tenemos miedo a esta vulnerabilidad. Y creo que el paso y el viaje de este autoconocimiento que hablábamos hace un momento parte de entender que no necesitamos ser perfectas, sino que necesitamos hacer bien las cosas y en su momento y a tiempo. En este ejemplo en concreto, no necesitamos vestirnos de forma distinta, que es de los detalles más pequeños, y a nuestros colegas varones también aprender a decirles en su momento, esto me incomoda, esto me molesta, y no está mal decirlo. Definitivamente tener un límite claro, porque el límite no es para la otra persona, el límite es nuestro, es donde nosotras sabemos que esa nos está incomodando, entonces no permitir que esa acción, esas palabras o esa persona traspase esa frontera. No es que él abusa, sino yo no le estoy permitiendo que haga eso. Y no está mal por eso decir en una reunión, esto me incomoda. Probablemente va a ser disruptivo la primera vez, va a ser disruptivo la segunda, pero no va a haber una tercera. Y eso va a ser sentar un precedente y un ejemplo para otras colegas mujeres que también tengan la misma incomodidad. Y no hace falta levantar la voz, no hace falta un grito, no hace falta un mal modo. Las mujeres en eso somos muy sutiles, efectivamente, para decir las cosas. Y en ambientes laborales que ya se respeten, donde ya se están trabajando estos temas, se va a notar con diferencia. O, por ejemplo, cuando tenemos que dar una opinión o cuando tenemos que dar un criterio. Efectivamente, hay que hacerlo. No nos quedemos calladas. Hay que hacerlo porque muchas veces nosotros tenemos la información, nosotros podemos plantear o abrir un nuevo espacio de debate y un nuevo camino de solución en determinados espacios y además son bien valorados y son bienvenidos. Hay muchos colegas varones que lo valoran y que lo ven así. Así es, mi querida Ale, gracias por recordar que efectivamente en cualquier relación sana y más en el mundo laboral es muy importante establecer fronteras y límites claros a lo que es tolerable y lo que no es tolerable, ¿no? Ahora, viendo tu modelo, ¿no? Estos 5 aspectos que mencionas de la rueda del liderazgo femenino, de mi experiencia personal, he visto que las mujeres sobre todo tienen, digamos, tal vez que reforzar mucho más este aspecto de la autenticidad, de desarrollar un liderazgo propio, y el otro es el tema de las redes, es decir, el tema de conseguir aliados, de conseguir redes de soporte que les ayude justamente a impulsar su carrera hacia adelante. ¿Qué consejos, recomendaciones prácticas o ejemplos podrías darnos justamente a todas estas mujeres que nos están escuchando para desarrollar mejor este aspecto de construir redes? Creo que lo primero, Alejandro, en este sentido es clave, es no tener miedo a ser vistas. Justo. Si ya pasamos el proceso del autoconocimiento, si hemos pasado este tema de que suena como muy utópico, así, abracemos nuestra vulnerabilidad, pero no, es real. Una vez que hayamos logrado estas dos cosas, con mucha precisión vamos a dejar ese temor de ser vistas, ese temor de me equivoqué, sí, es probable que un momento nos equivoquemos. Y hacer vistas en qué espacios, por ejemplo. Hacer vistas en espacios donde se gestionan las redes y el networking. Y donde se gestionan este poder y de persuasión e influencia que necesita cualquier ejecutivo, no solamente las mujeres. Todos los ejecutivos en los espacios laborales necesitan ser capaces de incidir en la toma de decisiones, de persuadir y de además generar una red amplia de networking. Eso es lo que nos diferencia en muchos espacios de las personas que están más en áreas administrativas o que están cumpliendo funciones operativas. ¿Qué hacer? Por ejemplo, los congresos, por ejemplo, los espacios de exposición para las mujeres, por ejemplo, dónde estar presentes.
Tal vez justo en espacios como estos, gracias Loli, donde sean invitadas a contar su experiencia, a contar su voz, a contar cómo llegaron hasta ahí, cuáles fueron sus fortalezas y también cómo se equivocaron, porque normalmente de los errores que parece cliché, no, pero es donde más aprendemos. Es importante ser parte de las reuniones de trabajo y también de las actividades extracurriculares. Y esto es lo más importante que yo le resaltaría a una mujer. Porque normalmente nosotros, y con justa razón, preferimos irnos a las 5 de la tarde de la oficina porque tenemos que o recoger a los niños de la guardería, porque hay que revisar las tareas, porque hay que preparar. Esa es un tema y está demostrado científicamente, lo podría compartir en algún otro momento, como esa carga mental para las mujeres significa una tarea adicional. De hecho, por ejemplo, en América Latina, 6 de cada 10 mujeres dedican 15 horas más a la semana a este tipo de tareas, solo a pensar y organizar, que sus mismos colegas varones. Entonces, ¿qué significa? Hay que organizar el hogar, que decíamos hace un momento, hay que planificar. De alguna manera, tenemos estas redes de apoyo para poder estar presentes tal vez en 1 o 2 actividades extracurriculares al mes, ni siquiera a la semana, porque la semana ya es demasiado trabajo para todo el mundo, pero al mes propónganse estar en estos espacios, propónganse acudir, buscar otros pares, buscar grupos de investigación, por ejemplo, buscar grupos de intercambio de redes. Es así como se va construyendo el networking. De otra manera es muy complejo. Y esto parte necesariamente de que las mujeres busquemos esos espacios. No esperemos que nos den esos espacios, porque tal vez no necesitamos. Somos tan buenas para resolver problemas que muchas veces casi siempre nos llaman para resolver los problemas. Entonces, está bien que los resolvamos, pero también busquemos estos espacios donde podemos crear redes. Y estas redes son como, ¿han visto como los trampolines donde los niños de 2 o 3 años saltan? El saltarín, más bien dicho. Ya, es así, tal cual. Uno salta tantas veces sobre el mismo sitio que una vez va a saltar más alto. Es así como se construye esa red. Antes de cerrar el segmento, yo quiero hacerte una pregunta que me ha surgido el momento de escucharte tu explicación. ¿Cómo podemos aprender de los maestros de la vida? De esos maestros, de esos ex jefes, ex jefas, de pronto compañeros de trabajo que te marcan y te pueden dejar cosas positivas o cosas negativas. ¿Y cómo transformarlas para crecer en este sentido holístico que es tu propuesta? Es una pregunta clave, Loli. Y yo te podría decir, esto sí, ya por experiencia propia, que en el camino uno va construyendo. Y lo mejor que puedes hacer es hacer bien, por supuesto, hacer bien tu trabajo, ser consecuente, ser coherente. Y en el camino y a largo plazo, yo he tenido, afortunadamente, la bendición de tener jefes varones que siempre me han abierto las puertas. Yo trabajo ahora básicamente para un espacio de movilidad e infraestructura donde casi todos son varones. Y de hecho, de ahí he podido obtener como parte de la información que ahora comparto con ustedes. Pero he tenido la suerte de tener grandes mentores en el camino y grandes colegas varones. Y mujeres, ni se diga. De hecho, podría mencionar un par de. ¿Pero qué hacer? Creo que así también he tenido muy malas experiencias, por supuesto que sí. Y de estas experiencias es donde he aprendido a que los límites son importantes, a que el silencio no es bueno y hay que decir las cosas en su momento. De una forma educada, ejecutiva, coherente, pero hay que decirlo. Y de esas lecciones y de quienes te abren las puertas, mira, si te abren la puerta, crúzala. Si tienes que dar una milla adicional porque estás aprendiendo, hazlo. Y hay momentos en los que uno va a estar enfrente y otros momentos en los que vas a estar en backstage. No, y necesariamente, no porque se trate de que eres mujer o eres, sino porque ese es el rol. Muchísimas gracias a nuestra especialista Alejandra Onofa y te damos el cierre final, mi querido Ale, del segmento de talento y de nuestro programa. Encantadísimo de traerles estos temas. Gracias nuevamente. Encantados, somos el equipo de Mujer 360. No se olvide de dejarnos sus inquietudes en las redes @Mujer360UIO. Nos vemos el día viernes y el día jueves con interesante contenido para ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mujer 360. Es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmir y Gaby Celi, corresponsal internacional.